Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más El Mundo Te Escucha y el día de hoy tengo un invitado de lujo, de verdad que ella es peruana, es presentadora, periodista, Elizabeth Chambi, en el programa El Mundo Te Escucha. Bueno, te cuento que ella es líder social, defensora de la mujer, trabajó en diferentes medios de comunicación de alcance nacional como local. También es productora, directora de programas periodísticos de radio y televisión. Ella es peruana, lugar de nacimiento Juliaca, Puno, Perú. Comenzó a tener influencia de familiares y mucho cariño por los libros, la naturaleza, a difundir su trabajo vía plataforma Facebook con más de 21,000 seguidores y entre otros. Vamos a darle la bienvenida. El Mundo Te Escucha. Hola Elizabeth, bienvenida a Aerostereo. Gracias por esa bonita bienvenida, Saúl. Es importante siempre aprender a conocernos entre peruanos y principalmente ver diferentes perspectivas, ¿no? Bueno, para mí es un honor de estar hablando con una mujer desde el inicio prácticamente del Perú, del Alto Perú, de donde comenzó a formarse, según leyendas, tradiciones, el famoso imperio más grande del mundo, el imperio Inca. Vamos por acá con la siguiente interrogante. ¿Quién es Elizabeth Chambi? Bueno, soy una mujer, me dedico al periodismo, me han llevado las circunstancias de la vida a poder realizar esta labor básicamente. Me he tenido que especializar porque en nuestra sociedad creo que es necesario sobre todo que las mujeres podamos estar muy bien formadas a nivel profesional, viendo además los constantes cambios que tenemos en nuestra sociedad, pero principalmente viendo que el mundo, más que estar en un constante cambio, necesita que podamos abrir espacios para las mujeres, ¿no? Yo también pertenezco a diferentes organizaciones de mujeres y sobre todo por el tema de, más que liderazgo, creo que es un tema de abrir espacios para nuestro género. Nuestro país es un país que aún está en formación, aún le falta desarrollarse en diferentes ámbitos y clara muestra es, por ejemplo, lo que viene ocurriendo con nuestros políticos, que no existe un criterio específico para poder hacer que nuestro país tenga una senda de desarrollo adecuado, ¿no? Para diferentes sectores. No existe este rumbo específico para que podamos decir, bien, el Perú está encaminado, el Perú tiene buenos espacios para los jóvenes, para las mujeres, ¿no? Más aún viendo, y es lo que conversábamos el día de ayer con tu persona, el hecho de que no se ha centralizado, por ejemplo, el tema educativo en priorizar como peruanos. Se han quitado muchos cursos, aquellos años, por ejemplo, llevábamos educación cívica, también se tenía personas dentro de las instituciones educativas quienes tenían una labor específica de poder formar y guiar a los jóvenes estudiantes. Hoy en día vemos que todo se ha simplificado a un extremo tal que la educación solamente pareciera que se basa en que a lo mucho uno tiene que saber sumar y restar y a lo mucho poder leer, ¿no? Creo que por ello es que estamos viendo muchas falencias en la actualidad para que exista ese compromiso de nuestra propia sociedad para imbuirse, inmiscuirse en la problemática que ocurre actualmente. Oh, qué interesante. Bueno, me abriste el portal de la sabiduría, como siempre, aquí yo, horizontal, wow, al infinito. Wow. ¿Cómo llegaste a ser periodista? Ha sido un camino largo. Primeramente, como toda familia, creo, siempre veíamos noticieros, ¿no? Veíamos los noticieros y yo veía a lo lejos, ¿no? A Humberto Martínez Morosini, periodistas de antaño, cómo realizaban su labor, a un Alejandro Guerrero que se iba por diferentes partes de nuestro país
y ver esa labor creo que de alguna u otra manera ha calado en muchos de nosotros, en nuestra generación, y más que todo es algo circunstancial porque mi señor padre, aparte de ser educador, tenía un programa cada fin de semana en un medio de comunicación radial en la ciudad de Juliaca, y siempre habían circunstancias en que se le cruzaban a veces los horarios y sus hijos, nosotros como hermanos también podíamos apoyarlo, ¿no? En una de estas circunstancias es que todos tenían actividades y solamente quedaba yo disponible, y me dio la oportunidad para poder apoyarlo en ese sentido, y acudí al medio de comunicación y se me abrieron los ojos completamente, vi otra perspectiva de las cosas. No era solamente un tema de que uno puede llevar un material, sino es una, ¿cómo podría mencionar? A ver, los medios de comunicación son una herramienta fundamental para hacer que la ciudadanía pueda abrir o cerrar los ojos, ¿no? Y Sí. siendo tan joven, porque yo estaba aún en el colegio, vi una posibilidad de poder directamente hablar al ciudadano que está escuchando. O sea, un ciudadano que pone su radio siempre está pendiente de lo que hablan, comentan las personas, ¿no? Y más aún viendo que la radio donde estaba mi papá era un medio de comunicación de mucho prestigio, y con esta oportunidad también el gerente, en este caso también estaba, me parece, el jefe de prensa, varias personas que dirigían en ese entonces la radio, se interesaron porque me manifestaron que había cualidades para poder seguir en esta senda. Bueno, yo lo tomé tranquilamente, viendo además de que me sentí muy bien por haber ayudado a mi señor padre, pero también me sentí bien el hecho de que pude conducir muy bien su programa, ¿no? Pasaron los años y me llevó de igual forma a saber, por ejemplo, ya tenía esa idea, ¿no? Cómo eran los medios de comunicación por dentro, y años después yo bueno, fui electa reina en Juliaca, y las circunstancias también entre entrevista u otros también me dieron la posibilidad de que pueda estar en los medios de comunicación. Entonces, eh, una dueña de un medio de comunicación me hizo la propuesta. Me manifestó que necesitaban personal, si estaba interesada, porque dicho sea de paso, no creo yo, desde mi punto de vista, no es que digamos te manifiesten ya, tú puedes ir a un medio de comunicación, ¿no? Sino directamente es que se refleja en la persona la preparación que tiene, ¿no? Y además que a mí me encanta leer, me agrada mucho el tema de la lectura, siempre esa curiosidad, ¿no? De poder descubrir otros mundos, otros universos, creo yo, con la lectura, hacen que el ser humano pueda estar mejor preparado, ¿no? Y al momento de conversar con otras personas se nota cuando una persona es leída y cuando una persona pues no lee constantemente, ¿no? Y en ese entender vio de igual forma esas cualidades, y también me interesó porque en ese entonces también yo estaba en la universidad y vi la posibilidad de ganar un dinero extra, pero también la preocupación, ¿no? Y la responsabilidad de decir, bueno, ya estoy en un medio de comunicación televisivo ya en ese entonces, y no queda solamente allí, ¿no? Sino ya te lleva nuevamente a otro rumbo y te mueve directamente a decir, tengo que prepararme mejor para hacer un mejor trabajo, por ese grado de responsabilidad que heredamos de nuestros padres, ¿no? Tanto de mi mamá, de mi papá, quienes son educadores, y ellos siempre nos aconsejan que para cualquier circunstancia donde estemos tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que hacerlo bien, de la mejor manera, y eso también me llevó a otro rumbo, ¿no? A poder estudiar ciencias de la comunicación en ese entonces a distancia en Alas Peruanas, y
conocí mucho más, ¿no? O sea, se te abre otra perspectiva. Entonces, ya pasaron los años, cambié también de medio de comunicación, pasé a Peruana Televisión, hubo un casting, recuerdo, para radioprogramas del Perú en ese entonces, pasé el casting, estuve trabajando en radioprogramas del Perú, unos 2 años y medio me parece. Luego me mudé a Puno, estuve trabajando en otro medio de comunicación televisivo y hubo la posibilidad también de hacer otro casting. Ya dejando de trabajar en RPP, pasé a trabajar a Panamericana Televisión, recuerdo. Allí estuve como 4 años, me parece, y después de ello ya dejé los medios de comunicación por un breve tiempo, pero nuevamente, ¿no? O sea, es una labor, ¿no? Sientes ese compromiso de decir que se debe informar lo que hay, ¿no? Porque seamos francos, en cuanto a periodistas, hay periodistas de los buenos y de los malos, los periodistas honestos y la corrupción que también que impera muchas veces en este medio, ¿no? De los periodistas, y los principios, los valores con los cuales nos hemos formado son los que marcan muchas veces nuestro camino, ¿no? Y ante ello, y de igual forma, no eran momentos muy complicados, difíciles en la política regional, y hubo la oportunidad de retomar nuevamente el tema de la prensa, y nuevamente ingresé, me parece, si mal no recuerdo, a trabajar apoyé a un medio local, recuerdo, apoyé a un medio local, y fui convocada para trabajar en Exitosa, en Radio Exitosa. Estuve 3 años allí trabajando como productora regional. Previamente a ello, nuevamente estuve reemplazando en RPP, recuerdo ahora que hago memoria, porque les faltaba o pidió permiso, recuerdo, la productora regional, y retorné a RPP por un plazo de un mes, me acuerdo. Y cambiaron muchas cosas porque todo evoluciona, ¿no? Habían nuevos equipos, el tema del internet de igual manera, ya estábamos con mucha más fuerza con el tema de las redes sociales. Y allí, después de ese mes, ingresé a trabajar a Radio Exitosa como productora regional. Me quedé unos 3 años, me parece, y después de ello volví a trabajar. Hubo una convocatoria ya muy formal, una evaluación la convocatoria fue a nivel nacional para la producción de RPP. Retorné a RPP de manera más formal, con un compromiso mucho más fuerte, porque ser productor no es solamente ser conductor, no, es una labor muy, muy fuerte, son las 24 horas del día, y gracias a Dios pasé toda la evaluación y estuve trabajando allí casi también 3 años, y las circunstancias también me llevaron ya nuevamente a regresar a Panamericana Televisión. Estaba trabajando en ambos medios de comunicación, y por cuestiones de tiempo también, porque te comento que en radio, más que todo, era muy, muy fuerte, muy absorbente la labor. Si hay alguna noticia en horas de la madrugada, uno tiene que estar pendiente de ello para sacar los datos exactos, ver las fuentes, si hay un accidente, si hay un hecho que llame la atención. Paralelamente uno tiene que estar investigando otros casos. O sea, la labor es demasiado fuerte y hasta a veces estresante. Entonces, bueno, para ese entonces yo ya tenía mi familia, y tuve que decidir, ¿no? Si mi pasión me iba a dominar. Muchas veces uno a veces se va por el tema de la pasión, por la labor que uno cumple, y descuida el tema familiar, cosa que también no es bueno, ¿no? Entonces tuve que definir, y allí es donde
dejé de trabajar en RPP, tuve que renunciar por cuestiones de tiempo y me quedé trabajando en Panamericana Televisión. Allí estuve hasta el año 2022, me parece. Pasé la pandemia en Panamericana. La labor de igual forma es fuerte, ¿no? La labor de un periodista es muy sacrificada porque no solamente nos dedicamos a informar, a investigar, sino que muchas veces no nos preocupamos ni siquiera a veces por nuestro estado de salud, porque más estamos pendientes en lo que se tiene que dar a conocer, ¿no? Y en pandemia fue un tiempo muy difícil, muy complicado para todos, obviamente, pero en el caso de la prensa aquí en Puno también fue muy difícil porque perdimos a varios colegas. Estuvimos en esa incertidumbre todos los peruanos a nivel mundial, en realidad, de preguntarnos cada día qué es lo que estaba pasando, hasta cuándo iba a durar esto, y seguimos para adelante. Y ya en el año 2022 ya decidí retirarme de Panamericana Televisión, más que todo porque era necesario ya. También no hubo, hay que ser francos, ¿no? Uno está en la labor en un medio de comunicación, cuando se valora el trabajo, ¿no? Y así, siendo francos, no vi que se valoraba el trabajo de nosotros que realizábamos prensa, porque a la par de recabar noticias, íbamos a las calles, editábamos, redactábamos, conducíamos el programa, y tuve que decidir, y decidí retirarme de Panamericana Televisión, agradeciendo siempre a los jefes en Lima. Y después de ello estaba en las protestas también, colaborando nuevamente con radioprogramas y con otros medios de comunicación nacionales. Fue una época muy complicada, muy difícil el tema de las protestas, porque también vimos, ¿no? Vemos y nos estrellamos con ese rostro del país en el que se trata de ignorar, ¿no? Y muchas veces quienes están en el poder hacen oídos sordos y no escuchan, y si escuchan no le dan la importancia de vida porque no es la prioridad para ellos. Y en esa época estuve viajando al interior de la región de Puno en medio de las protestas. Fue una labor también muy, muy fuerte, porque la desconfianza que había de los pobladores, porque muchos medios no informaban lo que debían, y a cuenta de ello también en Lima, por ejemplo, querían dar otro tipo de lectura de las protestas, y a todos los periodistas, en Puno en especial, nos generó mucha preocupación ella, porque por un lado los periodistas que están comprometidos con su pueblo, pues sentimos impotencia, ¿no? Cuando se tergiversan los hechos, y en ese sentido incluso tuve un par de fricciones con algunos personajes de Lima, pero aún así se tenía que informar lo que estaba ocurriendo. Recuerdo muy bien cuando hubo este enfrentamiento en la zona sur de la región de Puno. Allí dimos a conocer lo que estaba pasando, que había una fuerte fricción del ejército. Esa vez se obligó a los jóvenes soldados a cruzar el río cuando ni siquiera habían recibido un entrenamiento adecuado. Allí se perdieron vidas. Y dimos a conocer ello, pero lamentablemente en Lima todos los medios de comunicación no estaban centrados en informar lo que estaba pasando con el peruano verdadero de a pie. Y también creo que la fortaleza y el punto fuerte fueron los medios de comunicación regionales, y también las redes sociales, dicho sea de paso, ¿no? Que no porque un medio de comunicación tradicional te diga que hay lluvia, el ciudadano va a creer, ¿no? Las nuevas generaciones
gracias a Dios también tienen esta herramienta del Internet, y las redes sociales y las nuevas formas de comunicar han generado también de que no se puede engañar al pueblo, y esto fue muy satisfactorio para todos los periodistas a nivel de las regiones. Y después de ello he continuado informando, haciendo mi labor de prensa, y finalmente nació un proyecto independiente para poder realizar un programa, producir un programa ya propio mío, conjuntamente con un equipo detrás sobre el tema de producción, preproducción y todo lo que corresponde. Y hemos iniciado este año con ello porque muchas veces pues es como que a los periodistas no podemos quedarnos un momento quietos, creo, y más que todo la credibilidad que uno tiene no es tan sencillo de conseguir. Y es un peso muy fuerte también, por otra parte, ¿no? Es algo muy bueno, algo muy positivo, pero también es un peso muy fuerte que uno lleva, y ante ello también hemos continuado. No solamente soy yo, porque siempre cuando uno hace un trabajo de periodismo, de investigación, es todo un equipo, es toda una red que fortalece la labor, y creo que me he topado con personas, con profesionales dentro del equipo que estamos conformando, que están apoyando la causa, ¿no? Y por ese lado también ya estamos, 2024, hemos iniciado este proyecto, y gracias a Dios ha tenido este apoyo también de la ciudadanía para seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante, ¿cuántos? Desde el 2000 y tantos, si cuento los años de escolar más, me genera mucha impresión, ¿no? Porque no es que uno pueda dejar el periodismo de la noche a la mañana, sino que va continuando, se va fortaleciendo, vamos preparándonos mucho más, vamos adoptando nuevos compromisos, sobre todo con el tema del pueblo. Hay circunstancias que ocurren del tema de los conflictos que nos impacta, sí, pero cómo hacer que la ciudadanía también sienta que existe esa cercanía, ¿no? Que a veces se pierde entre la información, entre dar a conocer los hechos y entre lo que viene ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Son diferentes perspectivas que muchas veces se encuentran, y allí es donde nosotros los periodistas estamos llamados también a informar como se debe. Sí, has dado una, como decís, en el clavo. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial con la radio y la televisión? La radio agarró más cuerpo, como que ya tiene televisión, se puede ver al locutor, antes no, se podía escuchar, se alucinaba, pensábamos que era una persona, wow, un cuerpo, debe ser bonita y todo eso. Y ahora lo que está pasando ahorita con la televisión ha llegado a su fase final. Justo diste en el clavo, porque hay muchos periodistas que optaron por hacer su plataforma, y creo que es más real, porque lo que se hace en la televisión es como en la radio, se alucina. El balón pasó rozando el travesaño, dice. Gol, 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 casi gol. Pasó a 4 metros, creo, altura del travesaño. y la televisión lo que se trata es de dar un formato, un libreto, esto sí, esto no va, y como que hay más libertad con lo que tú haces y con ese experiencia de vida, de periodista, de hablar la verdad, pues un periodista. Y justo tengo más adelante esas preguntas. ¿Qué es lo que te mueve y te apasiona en tu carrera? Me apasiona sobre todo hacer que el ciudadano, porque sí, en algún momento me he sentido así, ¿no? Que no existen lugares donde verdaderamente pueda ser escuchado. Y siempre es bueno que el periodista se ponga en los zapatos del ciudadano, del poblador, cuando realiza un reclamo. Hay personas, hay sectores en la región de Puno de extrema pobreza, y una de esas experiencias la pude palpar en pandemia, cuando todo se implementó de manera virtual. Todo era la virtualidad.
si recordamos, todo se manejaba vía internet, pero lamentablemente el gobierno de ese entonces no midió el otro extremo, el extremo de la pobreza, el extremo de las zonas alejadas de donde no tienen ni siquiera internet porque tampoco se preocuparon. Recordemos que en el gobierno de Ollanta Humala hubo este anuncio rimbombante donde manifestaban que se iba a implementar la fibra óptica a nivel nacional, una red dorsal que iba a unir todas las regiones y etcétera, y etcétera. Mira, pasaron los años, nos agarró la pandemia, ni siquiera estábamos preparados para poder sostener un sistema educativo adecuado para ese entonces. Y en ese sentido, nuevamente los sectores que más sufrieron, porque sufrieron las consecuencias de la falta de cumplimiento de compromisos de los gobernantes, no tenían internet. En las zonas altas de la región de Puno fue extremo porque solamente llegaba la radio, y tú lo has manifestado, la radio se ha mantenido, se ha transformado, pero también ha sido para los niños, para los escolares en pandemia, ha sido una herramienta fundamental para poder avanzar en sus estudios, no como ellos hubieran querido, pero sí fue extremo. Y en ese entonces todos informaban que bueno, ya hay la virtualidad, todo está bien, pero nadie midió esas consecuencias de que no todos tenían internet, y dicho sea de paso, también el internet en ese entonces se saturaba y tampoco era color de rosa. Entonces me llegó una denuncia muy fuerte donde unos padres de familia señalaban y daban cuenta de que no había internet y que los niños tenían que caminar varias horas para llegar a la punta de un cerro y recién captar la señal de radio para poder educarse y llegar a la señal de aprendo en casa. Y fue tan fuerte este impacto que inmediatamente también informamos a nuestra sede central sobre estos hechos, y recién se enteraron de que en las zonas altas de la región de Puno no había internet, no había esta capacidad para poder llegar a los jóvenes estudiantes, niños pequeños de inicial, de primaria, quienes fueron los que más se expusieron a las inclemencias climatológicas, porque la granizada, época de friaje, época de helada, hacía que los pequeños pues incluso iban con su plastiquito encima soportando las inclemencias del clima. Fue una situación muy muy fuerte. Por eso es que en la labor de periodista son este tipo de situaciones las que nos mueven nuevamente a hacer y tratar de hacer que las autoridades o estas instancias pues puedan escuchar, ¿no? Por lo menos, y puedan atender. Y si no empujas el coche, pues no avanza. ¿Y quién los controla, no? Por ello es que fue una de las experiencias en pandemia, más que todo, más fuertes. Hay otras experiencias mucho más fuertes que he vivido también, pero viendo la sensibilidad del tema del periodismo, de la labor que cumplimos. Sí, pero lo que dices ahí es muy cierto. Mira, si los medios de comunicación también influyó bastante para que el 70% de las personas psicológicamente sea afectado. Eso ha sido el shock que sufrió las personas. Porque si vayamos a unas verdades, el Perú, más que todo, como tú has hablado, el Perú no es un país analfabeto. Es que el problema es que nos quitaron el idioma que nosotros tenemos es otro. Entonces las raíces no es que somos un país que no tiene educación, simplemente somos genes de un imperio muy avanzado en infraestructura, en manejo del agua, la energía, el control de las plantas, las hierbas, de un montón de conocimiento ancestral que se perdió. Inclusive los incas tenían respeto hacia la parte de la costa como también la selva. No tocaron la selva, dejaron de reserva para las nuevas generaciones más adelante que va a venir. Y lo que estamos sufriendo ahorita es pues un atroz humano. ¿Qué es un periodista? Justo tengo acá esa pregunta crucial. ¿Qué es un periodista? Bueno, para empezar creo que es un ser humano, ¿no? Los periodistas no es que sean superhéroes y sean elegidos, no. Un ser humano elige ser periodista.
y siendo ya periodista tiene que recibir una adecuada formación, ¿no? No es que uno agarra un micrófono, uno agarra o paga su espacio, digamos, en un medio de comunicación y es periodista, ¿no? Uno tiene que prepararse formalmente como corresponde para por lo menos actualizarse y tener las nociones básicas para poder brindar esa labor que corresponde. Pero formalmente, si decimos que es un periodista directamente es un profesional que se dedica a una labor de periodismo, y el periodismo directamente es informar, es recopilar, es analizar, es presentar también, ¿no? Y las noticias y la información y todo el producto que conlleva también la actividad en su conjunto, ¿no? Eso es un periodista, pero más que lo que se ve en nuestra sociedad también, para muchos sectores que llegue un periodista a su zona es muy bueno, porque es una forma, es un medio para poder hacer que las instituciones, las autoridades escuchen. Es como lo que ha ocurrido, por ejemplo, ahora en la región de Puno. Denunciamos muchas veces, yo recuerdo hace 3 años atrás o un par de años atrás, cuando hubo un caso en el tema de Caliwarma de intoxicaciones y demás, se trató de tapar el hecho e incluso algunos funcionarios del gobierno regional salieron al frente y señalaron que no pasaba nada, que ha sido un tema ya aislado, que no se trataba de los productos de Caliwarma. Pero sin embargo, como dicen, nada se puede ocultar al sol. Y hoy en día han salido esas denuncias. Y muchos de estos funcionarios que en su momento han sido señalados dentro de Caliwarma en la región de Puno, también nuevamente han sido denunciados y se ha revelado el mal manejo que existe en este programa, entre comillas, donde no se tratan bien los alimentos, hay intoxicaciones, se ha tratado de acallar sobre todo el peligro en el cual han sido expuestos varios escolares. Por eso te menciono, o sea, allí es fundamental la labor del periodista, ¿no? Del periodista Sí, honesto. justo diste en clavo. Usted está en un lugar muy privilegiado del inicio del Imperio Inca. Es un lugar que hay maca, hay quinoa, hay trigo, hay maíz, hay habas, hay carnero, hay trucha. ¿Por qué no alimentarse de lo que nos rodea? ¿Por qué no conocer eso? ¿Por qué no difundir los periodistas? ¿Por qué no decir la verdad? ¿Por qué no hablar eso? Siempre se oculta. Esos 2 años de ensayo que hablaste anteriormente, quiero hacer remembranza de eso, era ensayo para quitarle la identidad a los alumnos. Ahora los alumnos ya no quieren estudiar, simplemente es un copia y pega, el facilismo, como que ya no quieren salir a jugar, perdieron autoestima. Como se dice, ya no son los actores de la lectura, ya no quieren leer un libro, ya no quieren practicar, no quieren hacer nada. Prácticamente 2 años. Pero nosotros estúpidamente caímos porque leyendo un poco más yo también comencé a ver esto que no es normal, porque en los países más grandes del mundo comenzaron a dejar la internet, comenzaron a trabajar por los libros, a comenzar a practicar, a producir lo que ellos tienen, que el alumno conozca las bondades y que produzca la tecnología que ellos tienen. Y el Imperio Inca era eso, el Imperio Inca era práctica. En las obras que ellos trabajaban, un aproximado de 5,000 a 3 millones de personas que movían por obra, por día. Imagínate esa logística para manejar el Imperio Inca. En la actualidad, ¿qué presupuesto? ¿Qué faltó máquina? ¿Qué faltó combustible? ¿Qué el plano? Y las obras es una desgracia. Y lo que sucede es más deudas, más peleas, pero no hay un proyecto de desarrollo nacional. Cuéntanos sobre Juliaca. ¿Qué es lo que está pasando con Juliaca? Juliaca es muy hermoso. Quiero conocerlo a través de ti. Juliaca pues tiene una problemática particular, ¿no? Y lo que ha señalado hace instantes sobre el tema educativo es totalmente cierto, en el sentido de que, claro, no existe prioridad en la currícula nacional para hacer que los jóvenes tengan esa fortaleza de querer investigar. Ciertamente existe debilidades en ese sentido, pero también hay que recordar que en la región de Puno
años atrás se tuvo un proyecto de la currícula regional que incluía dentro de ello que se respete los idiomas, ya sea aymara, quechua, en la interculturalidad, donde se tenía planificado que las diferentes instituciones educativas puedan tener una currícula acorde a nuestra realidad. Eso suena bonito, ¿no? De acuerdo a nuestra realidad y sin considerar o priorizar, mejor dicho, sin priorizar los aspectos de la currícula nacional. El proyecto muy ambicioso, se elaboró muy bien, según tenemos entendido. El problema surge cuando se tiene que aplicar, porque herramientas existen, ¿no? Y hubo esa fricción, ese conflicto entre qué currícula hay que aplicar, si la nacional o la regional. Y allí se neutralizó todo, no fue posible su aplicación porque fue un proyecto muy ambicioso, como lo has manifestado. Estamos hablando de nuestra identidad, de nuestros ancestros. Estamos hablando, por ejemplo, aquí en la región de Puno, en el departamento de Puno, tenemos el aymara, el quechua, tenemos dos flancos muy fuertes que marcan también nuestra idiosincrasia, pero no se considera ello, ¿no? Y no se considera esto a nivel nacional. O sea, estamos hablando también del Imperio Incaico, pero también antes del Imperio Incaico hubieron otras culturas aquí en el sur de nuestro país. También estamos hablando de los quechuas, estamos hablando de culturas que incluso permanecen, dicho sea de paso, permanecen en la actualidad y son muy respetados en otros países. En Chile también existen los collas actualmente, en Bolivia también. De igual forma llega hasta Argentina. Hemos investigado, recuerdo, hace medio año, unos 8 meses atrás, qué es lo que ocurrió con nuestra cultura colla, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó con los collas, ¿no? Y directamente nos damos cuenta que en el Perú hemos generado espacios para hacer que nuestra propia cultura, nuestra identidad desaparezca, a pesar de que sí existe esa fortaleza de mantenernos, pero se ha debilitado un tanto, viendo además que muchas de las costumbres se pierden en el tiempo por esta fricción que existe también con el tema de la globalización y de tener que adaptar también a las nuevas tecnologías, pero en otros países se respeta, se considera a los nativos, collas, digamos, como personas que sí se les debe considerar y se deben mantener en sus raíces. Cosa contraria ocurre en nuestro país. Pareciera que solamente el Perú se dedica a mercantilizar todo y a vender al mejor postor nuestros recursos naturales, y con ello también se está vulnerando sus derechos, y es un ejemplo clarísimo lo que estábamos conversando también sobre el tema de los incendios, ¿no? Sospechosamente ocurren incendios, y estos incendios ocurren en zonas que son protegidas o deberían ser protegidas, zonas que no deberían ser ni siquiera o intangibles, pero existe un Congreso de la República que no avala por lo menos la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, como debería ser, de los hermanos no contactados, que hace poco también estuvieron en la noticia, donde tuvieron que salir al frente algunos de ellos para protestar, y estamos llegando a un extremo. ¿Y por qué ocurre esto? Por la comercialización propia de nuestros recursos naturales. ¿Por qué no se prioriza, por ejemplo, el tema educativo a nivel de las regiones para que se mantenga la identidad? Porque estamos comercializando todo, y todo depende muchas veces del gobierno central, y allí se pierde la perspectiva, porque ellos tienen otros intereses, y seamos francos, ¿no? Sí. Tienen otra perspectiva, sí, lo que está pasando actualmente también, ¿no? Sí, sí es cierto lo que tú dices. Es que en el problema en el Perú no se debe educar a la gente. Antes era limitado, las mujeres no tenían estudio, eran prohibidos de conocimiento, porque si tenían sabiduría eran quemados vivos. Ahora en la actualidad, si fueras periodista en tiempos antiguos, eras quemada viva y muerta públicamente. Ahora, vamos con la realidad, lo que pasa en el Perú. Hay 80% de analfabetismo en el Perú y 98% de ignorancia, y eso es lo que domina en el Perú. Ahora, tú como periodista, ¿sabes lo que te rodea? ¿Sabes la riqueza? ¿Sabes el valor que tiene Puno? ¿Sabes lo que tiene Puno?
Es la reserva más grande de litio en el mundo. No solamente litio, de agua pura. Todo el desagüe se está yendo. Nadie quiere hablar, todos los desagües se están yendo a los ríos. Pero esa es ingeniería de primer nivel, dice. Un ingeniero ha estudiado para llevar el desagüe a los ríos. ¡Qué atrocidad! ¿Dónde estamos? Sí, definitivamente estamos en un, ¿cómo diríamos? La población en general enfrentamos este proceso de desarrollo entre comillas, proceso de Mira, desarrollo. No llegamos ni al 1% de la sabiduría de los incas, el manejo de ingeniería. Definitivamente. Mira, eran capaces de llevar de la cordillera de los Andes agua hasta Caral. Se daban un lujo. Cusco, Machu Picchu, y hay grandes infraestructuras que el Perú fue manejado desde Cusco, nació en Puno, se trasladaron a Cusco, el ombligo del mundo, y de ahí comenzaron a manejar el Alto Perú, pero con 3 leyes, una capacidad de genialidad humana, que nadie se habla de eso, no se habla ni en los libros, no se habla en nada, no sé mi identidad, prácticamente soy como un insecto extraño, o como un insecto transgénico, o un árbol que llevas a la selva a sembrar. Dice que hay que sembrar porque la selva no tiene árbol. ¡Qué estupidez! Así es. ¡Qué estupidez! Definitivamente. Y te doy toda la razón, porque mucho de ese conocimiento ancestral se ha perdido pues en la época de la conquista. Es que los incas sabían que tenían oro allá, tenían pescado allá, sabían que tienen plantas allá, sabían que eso sirve para tal cosa. Entonces los incas respetaban, había un orden, no es que ahora recién van a descubrir, no. Si esto vinieron, la invasión española vino por el oro, porque en aquellos tiempos ya se sabía. No es de ahora. Esta brújula, este poder hegemónico tiene más de 15.000 años de dominio del mundo. Así es. Y lo que has manifestado también es cierto, ¿no? Había tal conciencia de no solamente proteger nuestros recursos naturales, sino había ese respeto, ¿no? por la Pachamama, como le decimos actualmente, donde, por eso te mencionaba, o sea, hay algunas costumbres, rituales y demás que se han mantenido durante lo largo de los años, pero hay otros conocimientos que se han ido perdiendo también en el mismo. En Puno, por ejemplo, tenemos altísima riqueza ancestral, gracias a Dios, se han mantenido en el tiempo. Para mencionarte nada más, continúa, por ejemplo, en funcionamiento los denominados guaruguarus, que estos guaruguarus han permitido directamente hacer que nuestros cultivos se realicen de la mejor forma, ¿no? Con canales de agua que rodean, por ejemplo, los sembríos y que proporcionan una humedad, que hacen fértil el suelo y que también retienen los propios nutrientes del agua. Y mira tú, los guaruguarus por lo menos se considera a nivel nacional un estudio, digamos, del Ministerio de Agricultura para que esto pueda implementarse en otras zonas o haya algún tipo de evolución de este conocimiento. No existe, ¿no? Porque hay otro lenguaje que se maneja. Estamos hablando del mercantilismo, de comercializar nuestros recursos naturales, y difícilmente uno o dos personas vamos a decir, bueno, hay que hacer esto, ¿no? O sea, es directamente se tendría que tener una fuerza que mueva desde el interior del país para hacer que todo cambie, y sí, considero que allí es nuestra labor también como comunicadores, como periodistas, para hacer que no todo lo que vende, digamos, aparentemente el gobierno actual sea tranquilamente recibido, ¿no? Porque estamos hablando de que se deja atrás muchas veces nuestras propias costumbres, o no se mantiene en el tiempo, no se quiere mantener en el tiempo. Por eso te manifestaba sobre el aspecto educativo, ¿no? Se desarrolló una currícula intercultural fuera de la realidad.
Ese es el problema. El problema es que tenemos un sistema educativo que no nos sirve para nada. No producimos. Mira, ahorita va a funcionar un puerto, el puerto más grande del mundo, creo, el puerto de Chancay. Creo que va a ser el puerto más grande del mundo. ¿Por qué? Porque la riqueza, todo el mundo está optando Perú. Perú es, juntas a todo el globo terráqueo, todas las riquezas que tiene, lo tienes en el Perú. Es un solo país. Y tiene una cantidad de riquezas. Ahora, la educación que no tenemos ni para producir, no sabemos ni hacer una computadora, no sabemos hacer un microchip, nanotecnología, no sabemos hacer nada. No tenemos la capacidad de producir y de darle un valor agregado a lo que tenemos, a nuestra riqueza. Entonces el alumno no está siendo educado. El alumno de Puno debe ser especialista en qué, en litio, en producir su riqueza, lo que tiene. Los alumnos de Cusco tienen gas, tienen petróleo, tienen mucha riqueza, especializarse, laboratorios de ciencia y tecnología de nivel inicial, un proyecto de desarrollo, una ley donde se aplica la pena capital para la delincuencia y la corrupción. Con eso se acaba todo esto. Un nivel educativo donde todos participen, desde el niño inicial, participen en una construcción política donde se haga y se maneje un imperio como era el Perú. No éramos un país pues pobre en conocimiento, éramos muy cultos, una cultura muy avanzada, la cultura inca. Nos vamos a Nazca, pues obras pues que hasta la actualidad Machu Picchu no ha sido, tampoco han podido dar cómo ha sido construido. Han traído tecnología de primer nivel para hacer el barrido geográfico y nada, tampoco. Vamos por acá con otra pregunta más por acá, Baba. ¿Cómo nació la idea de ser líder social y defensora de la mujer? Precisamente por ello, por la labor de periodista, porque nosotros vamos y recabamos la información y describimos y damos a conocer los hechos, pero a veces vemos que existe una limitante, ¿no? O sea, estamos solamente informando y hay aspectos en los cuales quedan en el aire, ¿no? En el caso, por ejemplo, de feminicidios, de maltrato a la mujer, que fuertemente existe una estadística en el interior del país, vemos que las instancias las cuales deben realizar su labor no lo hacen, simplemente no lo hacen. Entonces ello nos convocaron de igual forma organizaciones de mujeres para poder integrarnos, y lo hicimos, nos aventuramos también en estos nuevos proyectos y realizamos también pronunciamientos, movilizaciones, conjuntamente con líderes de otros sectores, ¿no? Hubo unas sendas reuniones donde las mujeres líderes de diferentes organizaciones estuvieron presentes, hubo debates y allí también discutimos la realidad de la mujer en la región de Puno y cómo es que, por ejemplo, la política, que dicho sea de paso, todos debemos estar inmersos en este tema, en este aspecto, hace que en el interior del país sobre todo sea mucho más complicado, ¿no? Que las mujeres puedan desarrollarse como podrían hacerlo, ¿no? Hay limitaciones. Sí. Y allí es donde es que lideramos también estos movimientos y fuimos electas como líderes, en el caso de la región de Puno, de nuestro departamento, como defensoras de los derechos humanos. Hay una lideresa en la zona sur, una en la zona lago y una lideresa en la zona norte. Yo fui electa dentro de las organizaciones y hermanas que estuvieron presentes, precisamente por ello, ¿no? Porque nos lleva, o sea, todo en esta vida no podemos ser ajenos a lo que viene ocurriendo en la problemática. Genial. Tengo una pregunta, vamos a correr, nos queda 10 minutos ya, no nos queda mucho. ¿Qué es lo que está fallando en la humanidad? Directamente, pues estamos alejados de la razón de ser del ser humano, ¿no? El ser humano se ve actualmente ajeno a todo, cuando en realidad pertenecemos a un todo. Creo que aquí es donde surge el problema, ¿no? Porque el ser humano, la persona, sea hombre o mujer, no se siente parte de. Por ello es que vemos que las costumbres también se van... Falta de identidad, falta de identidad. Bien, vamos, ¿cómo ves el sistema educativo
actual en el Perú y el mundo? ¿Qué causas y consecuencias está ocasionando? Bueno, hay varias deficiencias, ya lo hemos conversado hace instantes sobre el tema, por ejemplo, de que la educación no es lineal, la educación está en constante cambio, pero también en ese cambio tiene que mantenerse por lo menos, ¿cómo diríamos?, comprometido con la realidad de cada zona, y es allí donde surgen los problemas, surgen las circunstancias en las cuales, por ejemplo, la educación es tan pésima que lo hemos manifestado, que se está palpando actualmente, que se ha perdido incluso la identidad, cuando la educación o el sistema educativo en nuestro país debería funcionar en favor de las nuevas generaciones. Vemos que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Se han eliminado varios cursos, no se han implementado nuevos cursos, por lo menos para que los jóvenes puedan directamente investigar, ¿no? Claro que sí hay intentonas de parte del Ministerio de Educación para que los jóvenes puedan investigar, puedan realizar directamente paseos, juegos, pero no es suficiente. tal shows y cosas así para distraer. ¿Cuál sería la salida para cambiar este modelo educativo donde el alumno tenga la capacidad de manipular e investigar y discernir sobre todo lo que aprende? Considero primeramente que el sistema educativo de nuestro país tendría que replantearse, porque lo hemos manifestado en la costa. No es la sociedad, la idiosincrasia, las costumbres no son similares a las de la zona sur o a la zona norte o a la zona de la selva, ¿no? O sea, ver sobre todo las realidades, y el tema educativo tiene que ser acorde a ello, ¿no? No es solamente impartir una plantilla y se aplica a nivel nacional, no es lineal. Genial. Directamente, cada zona es diferente, tiene sus riquezas, su Imagínate. cultura, tiene sus deficiencias también, y por ello creo que se debería potenciar más aún eso desde el interior del país y hacer que sea una herramienta para que todos podamos conocer, por ejemplo, qué es lo que pasa en la zona norte, cuáles son sus fortalezas, o en la zona sur, de qué manera se tendría que impartir la educación antes, yo te comento antes, aquellos años incluso, para entrar a la escuela sí o sí tenías que masticar bien el castellano. Sí. ¿Y qué ha pasado con muchos que veníamos de zonas quechuas, de zonas aymaras? A la fuerza se nos ha impuesto el castellano. Por ello te digo, ¿no? Es necesario por lo menos analizar y ver bien la realidad de cada zona. Sí, es interesante. Los de la costa pues tienen una infinidad, una riqueza inmensa, todo el mar. Imagínense, para sacar porcentajes de aceite, de harinas, conservas. ¡Wow! Imagínate la cantidad de plata, de millones de dólares para manejar, y el alumno sea empresario, el alumno inicial comienza a ver y conocer el dinero a través de su riqueza que tiene, la selva, imagínate el agua, la reserva del mundo, agua dulce, la sierra. ¡Wow! Tenemos todo. Por eso es que ahorita estamos a punto de ser el primer centro económico del mundo. Van a funcionar nuevos bancos, van a haber trenes de alta velocidad subterráneos. Imagínate, esto va a ser la ciudad luz, pero el peruano va a estar de adorno. Por eso es que se está reduciendo la humanidad. Vamos por acá con otra pregunta. ¿Cómo te gustaría que sea la educación en tu país? Que la educación sea más cercana al ciudadano, y nuevamente reitero que tendría que ser acorde a la zona. En el caso del departamento de Puno, que haya una verdadera aplicación de la EIB, de la educación intercultural bilingüe, porque a veces más se impera y se presiona al profesor, porque lo hemos visto ahora último, cuando a los profesores se les dice, no, es que tienes que cumplir estos objetivos, y todo el tiempo más se dedican, creo, a enviar informes que educar bien a los niños, ¿no? O sea, más este sistema educativo ha dejado de lado esta sensibilidad de conocer
presión al profesor para hacer supuestamente el seguimiento de lo que están enseñando con los informes y más informes y tienen que presentar qué es lo que han avanzado, pero la educación no es así, la educación es muy práctica y tú y yo lo sabemos, incluso en otros países lo aplican de manera diferente, lo aplican de manera ya experimentando, ¿no? Científico, sí, No como un 70%, experimento. 70% de trabajo de campo y el 20% Exactamente, de ¿no? aula y el 10% para sustentar su trabajo. Así es, y es necesario que se vea el tema educativo desde el lado de la persona, del niño que está ingresando a una nueva etapa y no como una herramienta para poder esclavizar directamente al ciudadano, porque lo que estamos viendo es que se está formando a nuevos o futuros esclavos que en realidad de darles, para entregarles herramientas para su propio desarrollo, se les suprime, ¿no? Se les suprime y esto es una constante en la evolución de la educación en nuestro país. Actualmente vemos que no existen herramientas o deberían implementarse nuevas herramientas para que los educandos puedan acceder también, como lo has manifestado, a un conocimiento ancestral. Se enseña historia del Perú, pero ¿bajo qué perspectiva? Si estamos viendo que los propios libros del Ministerio de La Educación tienen historia no una se serie de enseña. errores. Si la historia que se va a hablar del Perú empezando sería bueno, una radiografía, pero a nadie le interesa. ¿Por qué? Porque estamos gobernados por delincuentes. A ver, vamos por acá con otra pregunta más importante. Esta es crucial. ¿Por qué derivar las cosas y conocer las riquezas, bondades que nos rodean? En realidad, las riquezas que tenemos no es que se tienen, bueno, hablando de riquezas, mejor dicho, el Perú en general no es un país que produce, si te das cuenta, y lo hemos visto que se sacan los recursos naturales, Sí, pero solo por, como materia prima, ¿no? sí, porque es Como bueno materia conocer. prima. ¿Por qué no introducirle en la educación? Desde niño, un laboratorio donde los niños vayan a los laboratorios, donde comiencen a ir a los bancos, comiencen a saber cuánto de plata se está ganando, cuánto se está vendiendo, cuántas toneladas de oro están vendiendo. Ahora, por 3 lingotes de oro están haciendo un escándalo, pero las toneladas de oro que sale, ¿quién fiscaliza? ¿Qué conocimiento tiene Exactamente, el alumno? estamos hablando ahí ya de la corrupción, ¿no? O sea, si no habría el grado de corrupción que tenemos en nuestro país, tal vez se pudiera hacer algo mejor, ¿no? Y lo decimos y nos vamos a mantener en lo siguiente: Perú solamente saca de sí materia prima, no producimos absolutamente nada y las intentonas que existen no dan los efectos o los resultados que se tienen, ¿no? Estamos hablando de realidades muy extremas. Si ni siquiera puedes hacer que la desnutrición en los niños ya no sea un problema en el Perú, menos vas a hacer pues para poder superar este tema de ser un país solamente que produce materia prima. O sea, estamos en extremos muy fuertes y creo que actualmente no se están reflejando aún las cifras oficiales. Seguramente vamos a enterarnos de los errores garrafales que se están cometiendo actualmente con este gobierno Sí, y vamos a sí es saber las cierto. reales cifras, ¿no? De Sí. la desnutrición infantil. En Puno, te comento, en Puno nada Ujú. más estamos hablando de la contaminación de cuencas importantísimas que van al lago Titicaca. Y Sí. esas cuencas están tan contaminadas, hermano, tan contaminadas, que incluso las consecuencias ya la están palpando las madres de familia, los niños que tienen en la sangre metales pesados. Y esto no es un cuento de un día, ¿no? Es un proceso que se tendría que hacer para recuperar estas zonas. Pero no existe la justicia, lamentablemente, Eh, porque estas generaciones que han sido dañadas no es que van a cambiar de la noche a la mañana o el gobierno les va a dar un ¿Qué te tratamiento, porque parece? ni siquiera ¿Qué tratamiento te existe. parece? ¿Qué te parece si los peruanos seríamos capaces de crear y participar en el proyecto de desarrollo nacional creado por todos los peruanos? Tendría que ser un proyecto muy amistoso, ¿no? Para poder hacer que los peruanos puedan directamente, nuevamente conocerse, porque en todos los ámbitos que estamos viendo, el peruano está perdiendo no la identidad, sino está perdiendo ese conocimiento que teníamos aquellos años, ¿no? Todo
todo tiene que ver con todo. Todo, si digamos, el sistema educativo es pésimo, tampoco el niño puede aprender lo que debería aprender porque no está bien alimentado. Y si estamos hablando de una educación pésima, también estamos hablando pues del propio sistema, ¿no? Te entrega libros con información inexacta, con información tergiversada, y por ello es que estamos viendo que en realidad el educativo tendría que ser fundamental para hacer, ¿no?, que nuestro país tenga otro tipo de visión, otro tipo de perspectiva, y ve que estas nuevas generaciones sean realmente la esperanza, pero en realidad a los niños en Puno, a los jóvenes, los está envenenando, se los está matando, y estamos con altísimas cifras de desnutrición, y estamos viendo otro sector de niños que tienen metales pesados en sangre, y estamos viendo otros sectores olvidados que ni siquiera se pueden acceder a una educación adecuada. Estamos temática muy muy fuerte que tampoco prioridad requiere para el gobierno actual, y estamos hablando también no solamente del gobierno central, también de los gobiernos regionales y locales, que también por ahí ellos hacen pues su propia danza, ¿no? Ellos tienen otro tipo de objetivos. Estamos viendo en Puno que con años, te comento, con un hospital materno-infantil que hasta el momento no ha sido ejecutado, y estamos por más de 3 gobiernos regionales que no lo pueden ejecutar, y de un hospital regional Manuel Núñez Butrón que tiene serios indicios de corrupción y que tampoco puede ser ejecutado. O sea, estamos hablando de años de corrupción al interior de los gobiernos locales, gobiernos regionales, y peor aún estamos hablando de un gobierno nacional que permite esto, ¿no? Que es parte de también. Y es la radiografía del departamento de Puno es una radiografía muy preocupante en el sentido de solamente apuntando a la niñez, de altos índices de desnutrición, estamos hablando de la contaminación de las principales cuencas de la región de Puno, estamos hablando de empresas mineras que ni siquiera resarcen los daños ambientales que se ha cometido. Si esto está arrastrándose durante varios años, para mencionarte un botón de la cuenca Llamayo, ¿qué es lo que va a pasar con este último derrame que ha ocurrido también en nuestro país, que ha sido también revelado? No va a pasar absolutamente nada, porque allí hay una suerte de tal vez de asociación con, qué sé yo, pues será pues con estas empresas que nos protegen, ¿no? Pero no se protege al niño, al peruano, a la mujer del interior del país. Esa es la realidad, esa es la radiografía que actualmente palpamos, ¿no? Pero en la marcha tenemos que por lo menos informarnos, abrir los ojos, tener otra perspectiva de las cosas, no conformarnos, digamos, con lo que nos ofrece el sistema educativo. Tenemos esta herramienta también que es el Internet, que son las redes sociales, que pueden servir también a la par de una forma de poder educarnos y saber elegir, ¿no? Ajá. Vamos por acá con las ya preguntas finales. ¿Por qué creer en todo lo que habla Elizabeth Chambi? En realidad yo les diría, no crean en nada de lo que yo estoy diciendo, sino en realidad deberíamos formar cada uno nuestros conceptos, ¿no? No es que debemos conformarnos con lo que escuchamos, sino preguntarnos, ¿esto es cierto? ¿Puede ser cierto? E investigar, ¿no? En realidad sería un llamado a que todos podamos investigar, salir, informarnos sobre nuestra propia realidad, ¿no? Y en realidad es en general con todo, no porque XY congresistas o XY alcalde te digan somos líderes en gasto presupuestal, va a ser cierto. O sea, hoy en día tenemos herramientas importantes para poder ver si lo que nos están diciendo es cierto o no. Y eso es básico, ¿no? Ajá. ¿Qué te parece el formato y contenido de la radio?
muy interesante, hay mucho potencial en el sentido de que la variedad de temas que tocas no solamente implican la realidad de nuestro país, sino también cómo se puede interactuar, porque estuve viendo un par de videos donde se ven otras perspectivas, ¿no? De personas que no pertenecen a nuestro país, pero que nos hacen enfocarnos mucho mejor en nuestra realidad, y creo que allí es donde es el potencial que tiene el programa, que es muy bueno, felicitaciones por ello, y para proyectarte también es necesario conocer también la perspectiva de otras personas de afuera, para que de esa manera también desde el interior del país podamos tal vez soñar con una sociedad mejor, y proyectarnos, decir que por qué no las tecnologías de afuera pueden llegar a nuestro país, ¿no? Y qué hacer para hacer realidad esto. Ajá. ¿Qué es Aeroestéreo para Elizabeth Chambi? Bueno, ha sido una bonita experiencia. Ha sido un gusto conocernos de manera virtual. Confío en que también podamos conocernos personalmente para de esta manera también intercambiar perspectivas. Es necesario que los medios de comunicación no tradicionales estemos interactuando constantemente para generar mejores espacios de comunicación y para generar sobre todo opiniones diferentes, y que las personas que puedan escuchar lo que estamos conversando, lo que estamos debatiendo, pues también aporten a sí mismas nuevas ideas, ¿no? Un mensaje y palabras finales a nuestros oyentes en todo el mundo. No quedarnos callados, siempre cuestionar todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que leemos, porque no existe en nuestra sociedad, y más aún viendo lo que estamos enfrentando, una verdad absoluta. No existe, nunca va a haber una verdad absoluta, sino más aún va a haber una verdad, la que nosotros también, y un conocimiento en general, el cual nosotros podamos formar mediante nuestro propio esfuerzo, ¿no? La vida no es solamente que te den todo masticado. La vida en realidad nos va a enfrentar siempre a circunstancias complicadas, difíciles, y ante ello tenemos que prepararnos previamente para cualquier hecho, circunstancia que tengamos que dar cara, ¿no? Sí, me están preguntando por aquí, disculpa que te corte, me están insistiendo. Saúl, ¿cómo podemos comunicarnos con ella? ¿Cómo lo podemos buscar? ¿Cuáles son los medios? En las redes sociales estoy como Elizabeth Chambi, estoy en el Facebook, estoy en la red social X, estoy en el Instagram, en el YouTube. También tengo un par de videos, pero en realidad más estoy constante en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram, un poco en el TikTok. Pero el detalle es que en el TikTok también hay restricciones, ¿no? Cuando subimos algún video, digamos, de hechos noticiosos, a veces te restringe, porque también tienen ciertas políticas, ¿no? Sobre el tema de imágenes y todo ello. Es un poco complicado, pero más en el Facebook. Allí nos encuentran también tenemos un programa, somos un equipo de personas, no soy solamente yo, somos un grupo de personas que hemos apostado también por el periodismo independiente, para que de esta manera también quien salga ganando finalmente es el ciudadano, ¿no? Es, creo que, el objetivo principal de nuestro programa, Una Noche con Elizabeth, donde también realizamos entrevistas, hacemos notas periodísticas y todo lo que conlleva la labor. Pueden encontrarnos también vía Facebook y las redes sociales en general, como Elizabeth Chambi. Bueno, para mí es un honor. Saúl Mosquera es manager de esta humilde radio. Pueden comunicarse con nosotros. A los que quieran apoyar, bienvenidos. Sumarse a Aeroestéreo. Pueden llamarnos al WhatsApp más 51 9 50 22 20 19 y visitar la página web www.aeroestereo.com. Elizabeth, de verdad agradecido por esta entrevista. Estuvo muy intensa, de verdad. Subimos, creo, a 1000 grados la temperatura. Una edición similar el próximo domingo. Bye bye.